Bien, buenas noches, bienvenidos a esta segunda tutoría de gestión de la productividad. Antes de empezar, quiero hacer la consulta si alguna inquietud de lo que se vio en la primera sesión. ¿Todo bien? ¿Todo en De orden? mi parte, por el momento no, profe. Ok, bueno. Bien, vamos a entrar en lo que es los temas de esta semana y vamos a hablar primero y recordar de lo que es Kaizen. Kaizen se tipifica mucho como una herramienta, pero yo quisiera recordarles el énfasis de la necesidad de mirarlo como una arquitectura cultural. No es simplemente aplicar un eh, plan, hacer, verificar o actuar o usar un histograma. Es básicamente cómo crear una organización donde mejor sea un comportamiento esperado. Y aquí les quiero hacer una inquietud inicial. En sus organizaciones o en donde ustedes se desempeñen, ¿se castiga el error o se estudia el mismo? Me gustaría tener dos participaciones, por favor. Profe, Ajá, dígame. bueno, en mi caso, bueno, ahorita yo no estoy laborando, pero previamente en otras empresas donde he estado, lo que normalmente hacen es como castigar el error y no ir al grano de por qué pasó. ¿Ok? ¿Y No lo estudio. qué opinión te merece esa actitud o ese comportamiento? Pues a mí me parece que así debería como por lo menos un análisis de por qué se pudo haber llegado a ese error, porque si no simplemente lo que se va a estar haciendo, si es un problema en el diseño del puesto o en el diseño del proceso, se va a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces sí me parecería pues que se debería corregir. Entonces ese sería así como el aporte. ¿Ok? Gracias. ¿Quién más? En, en mi caso, en donde yo trabajo es una empresa pequeña y castigar el error a veces no es muy viable porque el personal hay que capacitarlo, entonces se complica la situación. Usualmente nosotros lo que hacemos es tratar de buscar cómo el error no se dé de nuevo y buscarle alguna solución, buscar cambiar un procedimiento, cambiar algo para que no vuelva a pasar la situación, porque pues el personal es caro de capacitar y tampoco es que haya mucha gente buscando trabajo, entonces se procura cuidarlos. Claro. Y lo que decían ahora es muy importante, pero vean ahí que hay una diferencia cultural. El cómo se aborda, las expectativas, cuidar a la persona, decía Luis. eh, Ahora Hazel hablaba sobre la importancia de ver si era un tema del diseño del puesto o de las funciones, de las responsabilidades o las actividades, pero al final del día es parte de una arquitectura, es parte de un diseño. Entonces, en ese sentido, vamos a ir, y esto lo hablábamos un poco la semana pasada, pero Kaizen al final, ¿qué es? ¿Qué nos interesa entender del Kaizen? ¿Qué es lo que más nos interesa entender del Kaizen? Sí, es una herramienta, pero recuerden, es estar mejorando siempre. Y no es buscar grandes cosas o introducir, por ejemplo, grandes cambios tecnológicos de la noche a la mañana, no. Sino más bien es una acumulación sistemática de pequeñas mejoras, la cual esas mejoras las realizan todos los miembros de una organización. El autor del libro que usamos como referencia para la presente asignatura establece que la ventaja competitiva, específicamente en Japón, no es saltar tecnológicamente de un punto a otro, no, es un compromiso cultural con la capacidad de mejorar paulatinamente en el tiempo, pero sobre todo también
de que sea sostenible, de que no sea algo esporádico. Y aquí quiero hablar sobre dos puntos importantes, el compromiso cultural, aprender del error y no que el error sea lo que defina a una persona, pero también, y algo que es muy importante, que sea sostenible en el tiempo. El ser humano es lineal, les pregunto. El ser humano es alguien lineal. Yo diría que no. Lineal Él sería dice más que como una máquina que siempre se comporta de forma predecible. La persona, no, exactamente, totalmente lo contrario. claro, y hay emociones, y hay sensaciones, y hay sentimientos, y hay una serie de cosas. Y precisamente por eso hablamos de que es un compromiso cultural. No es algo que usted pueda programar, pero sí es algo que usted pueda cuidar, pueda manifestar importancia, interés, que pueda manejar una relación. Hoy leía que uno de los principales pilares para el crecimiento del ser humano es la calidad de las relaciones que se tengan. Y esto es muy importante, porque en esa calidad de las relaciones usted ve si X persona está cercano a otros que dan frutos, que dan cosas buenas en el sentido de que hagan mejor a esa persona. Y en el ámbito organizacional pasa lo mismo. Estamos rodeados de personas que tienen diferentes características, pero la forma en cómo manejemos la interacción con el uno o con el otro es vital. Entonces en Japón han entendido que la cultura es trascendental cuidarla. Y tanto es así que les traigo este ejemplo práctico. eh, en Toyota específicamente, un operario sugiere organizar herramientas de su estación y ahorraba 12 segundos por ciclo. Ahora, 12 segundos por ciclo es un montón. Imagínese usted, como les digo acá en la lámina, multiplicarlo por miles de ciclos diarios. ¿Cuántos ciclos se pueden hacer en una línea de producción? El impacto es enorme, simple y llanamente enorme. Entonces, en ese sentido, vemos dos contrastes. Uno, y lo vemos por un lado, donde hay una innovación en Occidente que busca que sea esporádico, que sea de la noche a la mañana. Es muy costosa en temas de recursos, no solamente el identificarlos, sino también el tenerlos a disposición. Es dirigido por la alta dirección y hay resultados en el corto plazo. Pero si hablamos del Kaizen en Japón, son pequeñas mejoras que son continuas en el tiempo, de bajo costo, pero es un aspecto participativo a todos los niveles. Entonces, hazme diferencia estructural específicamente en qué. ¿Qué se les viene a la mente en esta lámina? ¿Cómo fue la pregunta? Hay una diferencia estructural en la forma en que se concibe la innovación en Occidente versus cómo se concibe el Kaizen, la mejora continua, en Japón. Específicamente en qué está la diferencia. Yo diría que Kaizen lo que busca es como, pues digamos, un proceso ya existente y reducirlo o optimizarlo conforme lo que realmente ya se hace. Entonces, en ese sentido, pues maximizar tanto el tiempo como el proceso de lo que hace el operario o la empresa en sí. Y obviamente perdón, pensé que tenía la cámara. Obviamente cada mejora va a hacer que lo que la empresa está haciendo mejore en sí.
tanto la calidad del producto, tanto la calidad del clima y pues la calidad de todo lo que ofrece la empresa hacia afuera. Con respecto con la innovación, pues diría que simplemente se centra como en buscar en alternativas de hacer algo distinto, pero no en mejorar lo que ya se tiene. No sé si me explico. Totalmente. Y al final del día lo que yo interpreto que estás diciendo es, son formas de hacer las cosas, es la Ujú, forma en cómo hacemos las cosas. Entonces, en ese sentido, la innovación son cambios más abruptos. En Japón son cambios más metódicos, más de proceso, más sistemáticos, e ir mejorando poco a poco. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan del Kaizen versus la innovación. ¿Cuál es mejor entre uno y otro? Los dos. ¿Se puede aplicar el Kaizen en Occidente? Totalmente. ¿Se puede aplicar la innovación en Japón? Totalmente. ¿Y dónde lo vemos? Por ejemplo, en el avance de las telecomunicaciones, que hoy en día se habla sobre 6G, cuando nuestro país ujú. apenas está incursionando en 5G, por ejemplo. Eh, y ese es uno de tantos ejemplos que podríamos mencionar. Pero entonces en esta tesitura de la conversación surge algo que es muy interesante. La ventaja competitiva acumulativa. ¿Qué es eso? ¿Qué es la ventaja acumulativa? Básicamente, y aquí lo van a recordar de la lectura, eh, hablemos de hábitos. Por ejemplo, si un proceso mejora el 1%, dime, 1%, quizás no parezca relevante o no sea del todo atractivo, pero acumulado en 24 horas, acumulado en 24 meses, por ejemplo, estoy convencido que si usted hace la matemática básica, puede transformar una estructura de costos. Entonces, esto es igual que los hábitos. Hay un libro que se llama Hábitos Atómicos de James Clear. No sé si lo han visto por ahí, pero es uno de los libros que es interesante leerlo, al menos una vez, por cuanto él decía que el hecho de hacer algo repetidamente, no con grandes resultados, ni enfocándose solo en resultados, sino aprendiendo del proceso, paulatinamente usted va a ir logrando más que si pensara hacer todo de la noche a la mañana. Y esto es básicamente lo que dice la ventaja competitiva acumulativa. Y esto se conecta mucho con la competitividad de un país. Por ejemplo, una nación que invierte en educación de forma sostenida, cierto porcentaje del Producto Interno Bruto, 4, 5, 6, 7 o 8%, al final de los años, de un periodo muy grande de tiempo, va a haber un resultado visto en generaciones que pueden estar liderando instituciones del Estado, eh, transnacionales, por ejemplo, fuera de nuestras fronteras. Y eso da espacio a que un país crezca en desarrollo. Y al crecer en desarrollo, por defecto, tenemos sostenibilidad empresarial. Pero esa sostenibilidad empresarial también nos da madurez, madurez en la organización. En muchas de las organizaciones hoy en día, los cambios son vistos como amenazantes, con temor, con miedo. Pero ese miedo, ¿de dónde está infundado? Quizás es una respuesta del ser humano ante una noción de algo que no tiene la más mínima idea de cómo hacerlo, ¿cierto? Pero toda vez que esta persona o la organización misma aprende poco a poco cómo hacer las cosas, al final no está buscando la perfección, sino pasos que la hacen mejor todos los días. Ustedes en algún momento van a llegar a una organización y van a proponer cómo lo van a hacer con su trabajo. Y yo quisiera exhortarles a que la búsqueda no sea una transformación radical. Por eso hablamos de planes, por eso hablamos de procesos, por eso hablamos de responsables, por eso les damos elementos en las tutorías que les permitan identificar aspectos en donde puede cambiarse en términos de productividad. Pero esa productividad que genere un valor, que genere un retorno.
Y aquí me da el espacio para ingresar a otro aspecto que es vital. Esta es una lámina quizás de las más importantes. ¿Por qué? Porque en Occidente se buscan más los resultados. En Japón, el libro nos muestra que estamos más enfocados en el proceso. Si lo podríamos mencionar desde otras perspectivas, Occidente quizás administra por presión. ¿Qué pasa en Japón? Japón administra su estructura. Al final, un resultado sin un proceso sólido genera estrés y genera estrés organizacional. Yo no sé si usted en algún momento ha hecho ejercicios, quizás sí, o ha hecho algún deporte. Pero, por ejemplo, usted no puede aspirar a correr 100 metros en menos de 10 segundos si apenas está empezando a correr o apenas está empezando a trotar. Usain Bolt, por ejemplo, tiene una frase que es muy interesante, pero muy cierta. Él decía que duró alrededor de 4 o 5 años para correr en menos de 10 segundos y que él no podía entender cómo una persona que en el más mínimo momento, donde los resultados no se le dieran, no seguía adelante con sus cosas. Es decir, se daba por vencido. Creo que aplica muy bien para lo que estoy conversando en este momento. ¿Por qué? Porque si solo alguien se enfoca en el resultado, pasará atado a una expectativa y eso le genera estrés y así funcionan las organizaciones. Pero aquí usted dirá, pero profesor, una organización que tiene que ver con Usain Bolt o con que yo vaya o haga no deporte, muchísimo, porque las organizaciones están conformadas de personas, personas que tienen expectativas, que tienen necesidades, que quieren que las cosas se hagan. No voy a decir ni de la mejor forma ni lo contrario, no. Pero aquí lo que quiero decirles es que entre más sólido sea el resultado y entre más sólido también sea el proceso, dos caras de una misma moneda. Proceso, buen resultado. Al final usted va a tener sostenibilidad en todo lo que haga. Entonces, en ese sentido, yo le diría que se ponga a pensar para el trabajo, ¿qué es lo que usted quiere observar? Sí, al final le van a decir, tengo este proceso productivo, estoy enfocándome en estos temas en eficiencia y eficacia, y estos son los resultados que quizás no estoy obteniendo. Yo esperaría que con la conversación de hoy se lleve lo siguiente. Se vuelve y le diga a la persona, analicemos el proceso. ¿Cómo están sucediendo las cosas? ¿Quiénes están participando? ¿Tienen el conocimiento adecuado? ¿Tienen el equipo adecuado? ¿Tienen las capacidades en términos de infraestructura para realizar o alcanzar lo que esperan? Y hagan esta pregunta. Atrévanse a hacer preguntas incómodas también. En esta organización, ¿miden solo el resultado o también se enfocan en cómo se logra el resultado? Voy a volver a mencionarla por si la quiere copiar. En esta organización, ¿se enfocan en medir a la persona por el resultado o también cómo logra esta el resultado? Y aquí estamos hablando prácticamente de ética en la organización. Porque yo podría pensar que se están dando resultados sobresalientes, pero a expensas de jornadas de 16, 20 horas también de trabajo. ¿Alguna duda hasta acá? No hay dudas, no, Todo claro. bien. Muy Todo bien. claro, profe. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bien, veamos el tema de los criterios ya en la práctica, la capacitación diaria.
En Japón pasa un fenómeno muy interesante. Antes del inicio de la jornada, eh, los supervisores enfocan mucho de su tiempo a conversar con las personas. Conversar en el sentido de preguntarles qué está pasando, cómo se sienten, pero también sobre qué estándares están utilizando en sus equipos, en sus mediciones. Entonces, lleves esta idea. No es saber cuánto se produjo, porque aquí en Latinoamérica y especialmente en Costa Rica, es muy típico escuchar cuánto se hizo, cuánto vendí, cuánto ganancia tuve, pero no escuchamos cómo se obtuvo esa ganancia, cuáles fueron las mejoras en el proceso que se obtuvieron, qué aspectos se debieron de haber mejorado. Y entonces acá viene la disciplina en los estándares. ¿Por qué? Porque cada puesto tiene que tener un procedimiento, una claridad en lo que va a hacer. Y cuando este sea una persona u otra, que en las organizaciones no debe existir la dependencia humana en el puesto, sino más bien si falta una persona, para eso hay un equipo de trabajo que debe lograr cubrir esa vacante a partir de un manual, a partir de un documento que le permita desempeñarse como que si la persona estuviera ahí. Entonces, cuando se detecta, por lo general en una planta de producción, una desviación, estas no se ignoran, se registran, se analizan y por lo general se propone algo diferente. Entonces acá viene el quid de la cuestión. Estamos en una era donde la inteligencia artificial hoy nos invita a no pensar, nos invita más bien a copiar lo que ella diga que cree que es correcto, cuando lo único que hace es armonizar una idea y la plantea en función de una base de datos y unos entrenamientos que ella genera a través de un algoritmo, pero no necesariamente es la verdad absoluta. Entonces, vean que aquí hay elementos importantes. Hay una desviación, no se ignora. Cuando vayan a la organización, sean como esos detectives buscando algo que no esté sucediendo bien. Y lo planteo de esta forma metafórica para que pedagógicamente se lleven la idea diferente. Vayan a observar, pregunten, ¿han habido desviaciones? ¿Se están logrando cosas o no se están logrando cosas? Regístrenlas en una hoja de verificación. Al ser un grupo y van a ir a una exploración, a una organización, el aprendizaje tiene que ser más enriquecedor, porque cada uno es un observador distinto, que puede tener ideas o ver aspectos que el otro no lo vio. Las registran en una lista de verificación, después se reúnen, las analizan y proponen mejoras. Al final del día, ese es el proyecto. Planificar, hacer, verificar y actuar. Ese es el proyecto. Que lo estructuramos de alguna manera para que usted logre tener una secuencia lógica de cómo abordarlo, sí. Pero vean que con un ejemplo cualquiera que usted tenga de su vida diaria, cuando usted tiene un quiebre en lo que le sucede, usted no lo ignora. Usted no pasa por alto, por ejemplo, que de un pronto a otro usted le falte la respiración por un susto o una ansiedad que tuvo. Usted la tiene que registrar, tiene que analizarla y proponer ver qué hace. Eso no es diferente de lo que pasa en una organización. Entonces, ¿cuál es el rol de la gerencia en el Kaizen? A ver, muchos creen o se ha venido creyendo, y eso se ha ido desmitificando cada vez más en el tiempo. El Kaizen es la responsabilidad de los que están al frente del cliente, operarios, personas de servicio al cliente, mandos medios. No, esto es un error conceptual. Es el gerente, el líder, el que define cuáles son los estándares que se deben cumplir en la organización. El que debe garantizar
que hay una armonía en el ambiente laboral. Los tiempos se respetan y no solamente exige resultados, sino también verifica y valida de que haya una posibilidad de avanzar en el tiempo a partir de lecciones aprendidas, de lo que pasa. Entonces no es solamente cómo llegué al resultado. Por ejemplo, ustedes en este punto de su momento universitario, ya cada uno y cada una ha pasado etapas, ha pasado momentos. Y esos momentos han sido en función de resultados. Pero se ha puesto a pensar cómo ha llegado usted hasta acá. Ha llegado con una capacidad importante de conocimiento que el día de mañana le va a permitir ser, verse y ejecutar actividades de forma distinta con respecto a otros o a otras que se están preparando en el mismo campo. Al final del día, usted es su propio gerente, usted es su propio arquitecto de la vida. Cuando hablamos del rol de una gerencia en campo organizacional, este lidera una serie de pensamientos, emociones, juicios, interpretaciones de vida, pero también de conocimientos, y hay que armonizarlos. Y de ahí la importancia de definir estándares para avanzar en el tiempo, de forma que los resultados se cumplan con los procesos y los roles claros según correspondan. Luego de esto, tenemos el famoso ciclo planificar, hacer, revisar y actuar. Vean, esto no quisiera que lo vea como una lista de chequeo o como un checklist o como cuando uno iba a intercambiar postales de fútbol en los supermercados y decía, la tengo, no la tengo, la cambio, me la cambian con las postalitas del mundial. No, no, no. A ver, planear, pues tiene que formular hipótesis, formular escenarios. Y eso es importante. En el hacer, tiene que probar la mejora en pequeña escala. Y aquí es donde yo quisiera lanzarles el reto de que se atrevan, toda vez identificado las mejoras que deben de hacerse a partir de esas hipótesis, cómo lo harían. Esto es mucho de su proyecto B, parte B, perdón. Eh, y también experimentarlo, dar ese paso, dar esa milla extra y llegar a la organización y decir, bueno, hemos pensado esto, detectamos estas brechas, estas posibilidades y queremos experimentar en estos puntos para que tengan resultados. Y esos resultados les va a permitir generar conocimiento. Y este ciclo eh, es ciencia aplicada en la operación. Este tema es para mí muy importante que quede claro. Si quisiera alguna duda, alguna pregunta, por favor, adelante. ¿Ok? Asumimos que no, entonces seguimos adelante. Vamos a ver, quise traerles un caso real, aparte de los que ya les he comentado, para que podamos explorarlo juntos. En una línea de ensamblaje, eh, habían 8% de defectos en la soldadura. Entonces, el equipo lo primero que hace es lo identifica. En segunda instancia, ¿qué es lo que hace? Bueno, cuando yo lo identifico, o se identifica, es importante analizar los datos y ver qué pasó. Cuando este grupo de personas entiende el problema, lo analiza, acá se los consigno, descubre que el 60% de los defectos ocurrían en un turno poco habitual, que es el turno nocturno. ¿Por qué? Porque las temperaturas eran inadecuadas. Probablemente, y aquí les voy a dar algunos elementos adicionales, en las hipótesis que se planteaba era o hacía mucho frío o hacía mucho calor, que eso es común durante las noches. Las temperaturas bajan, las máquinas por lo general tienden a calentarse más.
y la sensación térmica en una planta es mayor. O puede suceder lo contrario. Eso dependerá mucho del área demográfica donde está la fábrica operando, pero no vamos a entrar a ese nivel de... ¿Qué hicieron? Bueno, dentro de las posibilidades que lograron concurrir, se generó instalar un termostato. Y ese termostato plantearon un rango de 2 semanas para generar datos. Cuando lo revisaron, se dieron cuenta que los defectos bajaron al 2%. Si había cualquiera de las hipótesis que les mencioné anteriormente, sea que había mucho frío o mucho calor, los datos al final confirman la hipótesis y eso es algo muy importante que se lleven. Tengan datos que confirmen que su planteamiento inicial, que los problemas que ustedes identificaron o las oportunidades de mejora, como quiera llamarle, tuvieron una posibilidad de entendimiento y de rigor, lo cual les daba confiabilidad de mencionar cierta posición a partir de los resultados obtenidos. Entonces, cuando vemos el tema del actuar, ¿qué se hizo? Bueno, tengo los datos, me funciona el planteamiento ejecutable y, bueno, se estandarizó el control de las temperaturas en todas las líneas. Pero vean que se inició con una. O ustedes pueden decir, bueno, vamos a iniciar con dos. Al final del día, es Kaizen aplicado, pero es la lógica de planificar, hacer, revisar y actuar. Pero cuando hagan el hacer, piensen en mejoras incrementales. Experimenten, no experimentar en grande. Hay un dicho de muchos autores en el campo de la innovación que se menciona más o menos en la línea de lo siguiente. Fallar rápido para aprender a tiempo. Experimentar rápido. Experimente. El ser humano, por muchas circunstancias, por situaciones de vida, interpretación del mundo, del sistema donde esté habituado, no le gusta fallar. Entonces teme experimentar, darse la oportunidad de experimentar con los riesgos que conlleve. Hay herramientas estadísticas. Yo traje algunas. Aquí, a ver, la estadística en Kaizen no quisiera que la vieran como física cuántica o como sofisticación matemática, no, por el contrario, más como una alfabetización operativa. Acá lo importante no es el software, es la disciplina de medir. Están los histogramas, están las gráficas de control para ver los comportamientos de un producto, de la productividad, de la producción, están los diagramas de causa-efecto, están el análisis de Pareto, que el 20% de las causas explica el 80% de los problemas, pero al final, si usted mide, lo puede gestionar. El asunto es que pasa en muchas organizaciones, no se mide. Lo que hay son discusiones banales, sin argumentos, sin profundidad. Entonces, en ese sentido ahí vemos una carencia en la toma de decisiones oportunas. No es medir por medir, es medir lo que verdaderamente genere valor. Por favor, recuerden esa palabra, esa frase, medir lo que realmente genere valor. Eh, Ahora hablemos un poco de los círculos de calidad. Y este es uno, quizás, de los pilares más importantes. Son realmente grupos voluntarios, como lo consigno en la lámina, pero al final del día son personas que están dispuestas a reunirse para analizar algo que está sucediendo, proponen mejoras, utilizan datos y presentan soluciones. Y no son reuniones técnicas, es una escuela de pensamiento crítico, a partir del principio de participación democrática, perdón.
Y en esa participación se crea un entorno de seguridad psicológica, donde cada uno puede dar lo mejor de sí, poner sus conocimientos en la mesa y saber que van a ser acogidos y respetados en tiempo y forma. Entonces, estas personas lo que hacen básicamente es analizar un problema, proponer mejoras a partir de la ciencia y la técnica, que es del dato, generan información y luego conocimiento, y finalmente presentan una solución. Aquí no es solo técnica, aquí es importante el compromiso de las personas. Y ese compromiso organizacional en el cual cualquiera que sea puede participar y puede terminar desarrollándose dentro de la organización. Cuando hablamos del sistema de sugerencias, eh, se ha pensado y se ha venido escribiendo mucho en el mundo académico que el sugerir tiende a ser visto o una reacción notoria en el ser humano a sentirse opacado o a caer mal. No, estamos hablando de retroalimentación. Y acá la cantidad no es lo más importante, no, sino de esas mejoras o esas recomendaciones que se hagan, ¿cuál tasa de implementación? Y cada una de ellas, créame, que incide directamente en un hábito, un comportamiento, en una conducta, que al final es la cultura. Eh, Hay sistemas de sistemas simples que son formularios que usted llena en un restaurante, pone me gustó la comida, ¿no? Otros que son QRs, que son rápidos. Hay algunos que están ahora ya fuera de tiendas y usted simple y sencillamente, o de bancos también, y usted simple y sencillamente le ponen una cara triste y una cara feliz al final y entre ellos una serie de números y le dice, bueno, ¿cómo le fue su experiencia hoy? ¿Verdad? Hay otras que también permiten reconocer el esfuerzo de quien le atiende. Y claro, esto es McDonald's, por eso visiblemente en los restaurantes se dice el empleado del mes o en Office Depot también usted lo puede observar. Y un sentimiento de orgullo. Pero acaba mucho del cómo plantear la sugerencia. Y a partir de qué se plantea la sugerencia. Y las sugerencias tienen que plantearse a partir de una experiencia, no de algo inventado, sino de una situación en concreto. A ver, vamos a, a profundizar en esta lámina que me es muy interesante. Esta es una lámina que yo creo que es muy transformadora. Y quizás haya de por medio una visión sistémica. Cuando un área entrega con defectos, no solo está afectando al cliente final, no, hay un desperdicio interno que se está generando. Ahora, hay organizaciones donde la cultura es más, este es mi metro cuadrado, este es mi territorio. Ve aquella puerta, esa es mi fortaleza. Y para que usted entre a mi fortaleza, tiene que pedirme permiso. No, eso ya no sirve, no es funcional. Eh, Hay otras organizaciones donde la comunicación es fluida, son de puertas abiertas, la empatía, la calidez se denota en cada interacción entre los departamentos y eso deja entrever una responsabilidad compartida. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar cuando visita una empresa o una organización y usted ve aspectos que le llaman la atención de que a lo mejor usted pensaría, yo lo haría diferente. Le apuesto que mucho de lo que sucede dentro de las organizaciones son fallos de comunicación interna. Porque una carta se quedó estancada en el escritorio de una persona, porque hubo una llamada telefónica que no especificó los requerimientos
tal cual se esperaban, el manejo de las expectativas, en fin, una serie de cosas. Y esto nos lleva a la importancia de entender cómo vemos a la competitividad globalmente. Y entonces yo quisiera que, como lo he venido mencionando, por favor no viera la productividad solo en términos de cantidad. Hay tres dimensiones que son importantes. Y aquí ya estoy hablando sobre el material complementario que estaba en la guía, está en la guía. Eh, hay una concepción mental, hay una concepción práctica y hay principios. Cuando hablamos de la productividad como un estado mental, hay un tema de liderazgo. Productividad no es presión, es conciencia, conciencia de que hay que hacer las cosas. Un equipo productivo no necesita que haya alguien que esté mirándolos todo el tiempo. Puede gestionarse de manera autónoma. Entonces, cuando vemos los principios, hay una actitud de estar constantemente haciendo las cosas mejor. Pero también en ese mejor, tengo que adaptarme a lo que pasa a mi alrededor. Pero sobre todo, creer que a pesar de que los resultados no se logren, y recuerde que en Occidente se mira más el resultado, en Japón se mira más el proceso, crean los procesos. Hago un símil que es una realidad y creo que lo podría mencionar sin problema. El hecho del seleccionador nacional se ha cambiado N cantidad de veces. Los jugadores de nuestra selección nacional, la mayoría, y por el comentario que voy a hacer, no es porque no sean buenos o sean malos, sino ya están en una edad promedio donde el fútbol tiende más bien allá momentos de retirarse. No hubo una renovación de vida, porque no hay un proceso. Por eso es importante hablar de procesos en productividad. Cuando usted ve los equipos de trabajo, hay dos cuestiones que son, creo que yo, las más importantes. La primera es que estos no esperan a que les den instrucciones, ya saben lo que tienen que hacer y cómo hacerlo. Y la segunda, si encuentran algo que no está funcionando adecuadamente, logran gestionarlo de manera tal que es casi imperceptible los cambios que tienen que hacer. Entonces, ciertamente, la productividad es un estado de la mente. ¿Cuáles son sus emociones? Y se lo digo a título personal. ¿Cuáles son sus emociones, pensamientos, sentimientos que le vienen a la mente durante el día? ¿Son pensamientos de deseo hacer más cosas o son pensamientos contrarios a simple y llanamente no querer avanzar, no querer hacer cosas distintas? Lo mismo que a usted le pase por la mente, le va a pasar a lo que le sucede en la organización. No se puede dejar los problemas fuera de la organización, que al final es el mismo ser humano el que los habita, y el que los entiende, el que los codifica, que también los interpreta. Y a esto, si hablamos de un enfoque sistémico de la productividad, que tengo entradas, tengo un proceso y tengo salidas, pero y tengo insumos. Una empresa puede llegar a aumentar, por ejemplo, y aquí les dejo esta lámina, puede aumentar producción, sí, salidas, muy bien. Pero si aumenta sus insumos en una mayor proporción, la productividad se cae. Entonces, por favor, no confunda. Crecer en volumen no es sinónimo de productividad, porque por lo general no va a tener las mismas salidas, su capacidad es diferente.
Entonces, aquí me viene un elemento importante que quiero que usted haga hincapié al momento de visitar la empresa. ¿Cuál es la capacidad que tiene para hacer lo que está haciendo? ¿Sí se entiende esta idea? Están muy callados. Sí, sí se entiende, profe. Espero no estarlos aburriendo ni durmiendo. No, para nada, profe. Muy bien. Gracias, Kristen, por mencionar. Y Me a, gusta, Ro- profe. y a Rosibel, pues, por tener la cámara encendida en la tutoría. Eso lo agradezco. Bien. Productividad y competitividad. Aquí podemos hablar desde un tema país, pero cuando la productividad baja, ¿qué tenemos? Productos altos, mayor costo de la vida, menos inversión, no tenemos empleos de calidad. Y aquí ya no estamos hablando de lo que sucede entre las fronteras de una organización. Estamos hablando en términos macroeconómicos. Entonces, ¿por qué es importante hablar de la productividad y la competitividad? Pues simple y sencillamente porque entre más productivo usted sea internamente con los recursos y capacidades que tenga, usted va a ser más eficiente. Y la eficiencia, al final, lo que le brinda es bienestar. Recuerden, no es cantidad, sino es cómo lo estamos haciendo. ¿Cuáles son los estándares bajo los cuales se están logrando los resultados? Eh, y aquí tenemos una lámina que creo que es importante, en el sentido de que Kaizen puede verlo como un método. La productividad es el resultado de la estructura que usted tiene internamente. Y es internamente, ese resultado, esa estructura, esa forma de hacer las cosas que se ve reflejado en quien a usted le adquiere los bienes y servicios, es lo que se traduce en competitividad. Y es una consecuencia. Entonces tenemos una cadena. Si empezamos desde el Kaizen, lo llevamos a la organización, a una forma de hacer las cosas distinta, ir mejorando cada cierto tiempo o periódicamente, usted va a tener una consecuencia externa. El cliente va a estar satisfecho, le va a seguir adquiriendo, ese cliente da la posibilidad de que otros le sigan comprando. Y si hacemos ese efecto multiplicador en todas las organizaciones, nuestro país va a estar mejor. Pero entonces, si no adoptamos una filosofía como estas, al final, eh, la productividad se ve como algo más aislado, más de unos cuantos. Y no debería ser así. Si bien vivimos en mercados que están en competencia, la forma de hacer las cosas es lo que distingue uno u otro. Pero también recuerde algo que es muy importante. ¿Cuál es el estado mental de esa cultura organizacional? Y aquí le quiero dejar una pregunta para que usted lleve a su organización. En esta organización, ¿creemos que podemos mejorar o simple y sencillamente estamos en piloto automático haciendo las cosas? Y ya para ir finalizando, algunas ideas claves para recordar. Eh, las organizaciones que por lo general esperan grandes cambios son las reactivas. Y usted esto lo escuchará en líderes que dicen, necesitamos cambiar drásticamente la forma de hacer las cosas. Pero en cambio, aquellas organizaciones que entienden la importancia de mejorar todos los días de forma sostenida en el tiempo, son las que se vuelven imparables. Entonces, la productividad no da inicio en la empresa, inicia en la actitud del profesional al momento de ejecutar sus tareas. Entonces aquí, pequeñas mejoras, gran impacto. En vez de enfocarse solo en el resultado,
¿Qué tal si miramos y cuestionamos y le prestamos mayor atención a la forma en cómo se están haciendo las cosas? Pero también cuál es la actitud que tengo para mejorar. Por eso hablamos del estado mental. Eh, es esa convicción de que se puede hacer algo distinto, mejor. Pero nada de esto tendría sentido si no hay una participación democrática. Y aquí estamos hablando, por eso mencionaba, de los círculos de calidad. Espacios donde las personas se integren de forma voluntaria, que conecten con ese propósito de mejorar. Kaizen es uno de los métodos, de las formas de hacer las cosas donde se democratiza la mejora continua. Y está más que comprobado que es, y escrito y validado científicamente y académicamente, que es donde más se logra construir el compromiso organizacional. Hay quienes se preocupan de tener miles de mejoras o miles de sugerencias. Yo le diría, empiece con una. Empiece con una que le dé la posibilidad de tener datos, que le dé la posibilidad de tener información y esa información que le lleve a más conocimiento, aprendizaje y también la posibilidad de mostrarle a todos los dentro de la organización que sí es posible cambiar. Bien, y con esto eh, he concluido lo que traía para el día de hoy. No sin antes consultar si hay alguna duda, alguna inquietud. Eh, por favor, les escucho, me gustaría escucharles a todos. No, sobre la clase todo muy claro, muy interesante. Teníamos algunas inquietudes sobre lo del proyecto, pero lo hablamos ahora cuando terminamos. Usted nos dirá cuándo entonces. Perfecto. Apenas terminamos la tutoría, lo conversamos un momentito. ¿Algo? Por mi parte, todo claro, profe. Más bien, con el tema que toqué yo en la tarea, ahora que lo escuché hablar, era como estar escuchando lo que yo iba redactando también, ¿Ok? porque se hablaba mucho era el diseño de puestos de trabajo, con la parte, ¿verdad?, también considerar la parte cognitivo del el trabajo y pues del trabajador, ¿verdad? Sí, Entonces, ahora que lo escuchaba usted, yo mira, todo eso, yo lo iba abordando también, entonces me dejó por lo menos la idea que sí, sí desarrollé bien las cosas y que sí las logré comprender bien, sobre todo. Más ok. bien, muchísimas gracias. Con mucho gusto. De mi parte, profe, con respecto a la clase, de igual forma, todo claro. Más bien, muchas gracias. Estuvo interesante la clase, cabe recalcar. Y pues sí, no tendrían así como de momento alguna inquietud con respecto a algún otro tema sobre la tarea o algo así. En dado caso, le estaría escribiendo utilizando el foro de dudas por aquello, Perfecto. en caso que me surgiera alguna duda con respecto a las lecturas o con respecto a algún tema conforme vaya leyendo. Entonces, eso sería de mi parte, profe. Muy bien. Gracias, Cristian. Ah, por cierto, también quería decir, profe, es que yo no he prendido la cámara porque es que esta compu que estoy utilizando tiende como a trabarse, como a pegarse mucho cuando la enciendo, porque bueno, ya está un poco viejita, entonces por eso es que a veces evito hacerlo, No solo se cuando preocupe. sea estrictamente necesario o en caso de que me lo indique, pues intentaré hacerlo, esperando Dios primero que no se pegue. Está bien, Cristian. Muchas gracias. Más bien, muy amable. Un gusto, profe. Gracias. Rocibel se le quedó pegada a la cámara. Ahora sí ya. Ok, sí, yo veo que el Kaizen es la cultura de por ejemplo, aquí en Costa Rica están llegando mucho los chinos a los supermercados y la forma en que ellos administran es totalmente diferente. Ellos están en un lugar y en otro, y todos se comunican y todos se ayudan.
y como que crecen juntos. Y yo me quedo viendo que la cultura de nosotros es como más bien, voy a quitar a aquel para que me quede el espacio a mí. Y Exacto. es como curioso, sí, para mí es una cosa de cultura, básicamente. Entonces, para mí esa es la percepción de Kaizen, la forma en la Muy que ellos bien, hacen cosas. muy bien, muy bien. Complemento con otras cosas que vimos hoy, pero ya hemos ido ampliando más el conocimiento en ese sentido. Bien, con esto doy por terminada la tutoría. Me quedo con ustedes un instante para las dudas que tengan. Déjenme un segundo.